Hola a todos. Voy a empezar por daros un dato. Si cualquiera de vosotros os encontráis mal, podéis acudir a un centro de salud público para que os traten. Sí, ya sé que la sanidad pública no funciona lo bien que debiera, pero tenemos sanidad pública, sufragada con los impuestos de todos. Ahí va otro dato. Todos estáis aquí, en la universidad pública. Es el Estado el que provee de este servicio público universitario. Servicio que está sufragado en una pequeña parte con las matrículas que pagáis, pero en su mayor parte con los impuestos de todos. Y habéis llegado a la universidad tras pasar por la escuela primaria, por la secundaria y por el bachillerato. Muchos de vosotros habéis estudiado en centros públicos o en centros sostenidos con fondos públicos. Sí, sé que tendréis quejas de la educación recibida, pero habéis tenido una educación pública a vuestra disposición, sufragada con los impuestos de todos. Y así podría seguir, pero ¿ha existido siempre una educación y una sanidad pública? ¿Y pensiones y seguros de desempleo? La respuesta es no. Todos estos servicios públicos tienen un nombre constitucional, el Estado social. Sucede que ni todos los estados son estados sociales, ni el Estado social, allí donde existe, ha existido siempre. Es un fenómeno relativamente reciente, resultado de un proceso que se inicia a finales del siglo XIX en Europa, fundamentalmente en Europa occidental, y que se consolida allí tras la Segunda Guerra Mundial. Dedicaremos tiempo a analizar el origen y la evolución del Estado social. También nos ocuparemos de su crisis. La primera crisis, que no puso en cuestión el Estado social, podemos denominarla crisis en el Estado social, tiene su origen en la crisis del petróleo de 1973 y de resultas de ella surge en los años 80 del siglo pasado una ideología, la neoliberal, que inspirará ese fenómeno que hoy conocemos como la globalización. La segunda crisis, esta sí existencial, en la medida en que ha puesto en peligro la esencia misma del Estado social, crisis del Estado social, tiene su causa en la crisis financiera mundial de 2008. Pero antes de afrontar esta crisis, volvamos atrás, a 1978, a la aprobación de la Constitución española, en la que se califica nuestro Estado como un Estado social, en su artículo 1.1. Indagaremos en el significado constitucional de esta cláusula. Veremos su naturaleza, su contenido y, sobre todo, su eficacia jurídica. Y constataremos algo que puede llamarnos la atención. El Estado social ofrece muchas posibilidades a nuestros gobernantes, pero les obliga a muy poco. Posibilita mucho, pero exige poco. Después de este análisis, volveremos a lo que dejamos, la crisis del Estado social, víctima de la crisis económica en la era de la globalización. ¿Puede sobrevivir el Estado social a las exigencias de más mercado y menos Estado que comporta la globalización? Reflexionaremos también sobre ello, pero ya os digo algo, el Estado social de nuestra Constitución impone algunas exigencias, pocas, pero exigencias a nuestros gobernantes, exigencias que son límite a la expansión de un mercado globalizado. Veremos cuáles son esos límites. Quizás así podréis tener herramientas para reflexionar sobre el mundo en el que nos ha tocado vivir.